Ahí, bien, ahí está grabando. Perfecto. Bueno, vamos a retomar lo que habíamos visto la vez pasada, ¿sí? La vez pasada habíamos estado hablando de la estructura general del Estado y de alguna manera cómo era la conformación jurídica de ese Estado y cuáles eran los principios. Voy a retomar en ese sentido y terminar de dar esa primera parte y en el día de hoy arrancaríamos con otro nuevo tema para ir avanzando en la materia lenta pero firmemente. Lo que tenemos, un segundito, a ver si lo podemos, ahí está, compartir pantalla, un segundo, compartir pantalla. Bien. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ahí lo están viendo, bien. Recuerdan ustedes que estábamos analizando los principios jurídicos de la organización administrativa, ¿no? Hablamos de ese principio importante que tenía que ver con la jerarquía y que tenía como resultado la idea de la unidad de acción en toda la administración, ¿no? Esta idea es una idea, de alguna manera, como siempre se habla de principio. Sabemos que los principios son principios generales y después nos encontramos con excepciones, con la práctica diaria, etc. Mantener una unidad de acción como si fuera una suerte de ejército es realmente muy complicado en la realidad, más en un Estado democrático. Entonces, si bien nosotros vamos a ver que toda la estructuración jurídica del Estado va a ir jerárquicamente hacia el máximo nivel de cada organización. Por ejemplo, en la universidad, el rector, en un ministerio, el ministro, en presidencia de la nación, el presidente de la nación. La realidad nos marca que esas situaciones a veces no se pueden verificar exactamente así en la práctica y hay situaciones con ciertas rispideces. Entonces, la palabra quizá que mejor le quepa a esto es combinar esa unidad de acción con el esfuerzo de coordinación. Entonces, cuando nosotros encontramos una organización tan compleja como una organización estatal, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos con una jerarquía en el mando, una jerarquía en la acción, que parte de arriba hacia abajo, pero también nos encontramos horizontalmente con un esfuerzo de coordinación. Y ese esfuerzo de coordinación va a ser más grande en la medida en que haya que coordinar más cosas. Supongamos, va a ser más sencillo coordinar y el esfuerzo menor, coordinar una organización de 8 ministerios con un presidente, por ejemplo, a coordinar 25 ministerios. ¿Sí? ¿Todo eso es posible? Y es posible, pero el esfuerzo de coordinación es mayor. Y a veces encontramos incongruencias entre lo que pasa debajo de la máxima jerarquía y lo que se plantea arriba de la, digamos, cuando llegamos al tope de la jerarquía. Entonces, este principio jerárquico es importante. Yo voy a ver si puedo ir pasando las filminas. Bueno, esto lo habíamos visto, pero lo repasamos, ¿no? ¿Qué es la jerarquía? Es la relación existente entre el conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados. Este armónicamente es un poco romántico, sabemos lo que pasa en la práctica, pero el objetivo de una organización adecuada es mantener esa coordinación y esa subordinación. Cuando esa organización no está bien estructurada, surgen problemas, tanto en la subordinación como en la coordinación. Básicamente constituye una relación entre órganos de una misma persona jurídica. ¿Sí? La relación es dentro de esa persona jurídica. Ahora vamos a ver que se diferencia de la autarquía y la autonomía porque implica una relación entre órganos y no entre sujetos. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de autarquía y autonomía, hablamos de algún grado de independencia de varias
personas jurídicas, ¿sí? Por ejemplo, un organismo descentralizado que es autárquico y autónomo, en realidad no responde directamente a esa línea jerárquica, ¿sí? Bueno, por otro lado, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Lo que se llama la línea, el grado y el staff online. Recuerdan esto, cuando hablamos de línea es una línea vertical, donde todos los diferentes organismos dentro de un mismo ente o de una misma persona jurídica están subordinados. Y esa subordinación se da a través de grados en la línea jerárquica. Por ejemplo, debajo del presidente están los ministros, debajo de los ministros los secretarios, debajo los subsecretarios, y así vamos analizando los grados. Esto se da también en otro plano. Esperen un segundito porque veo que a ustedes los debe molestar mucho eh, la luz que tengo detrás. Así que un segundito que vamos a tratar. Bien, ahí estamos mejor, me parece. Así no se duermen menos. Bien, entonces, lo que habíamos dicho en ese momento, y acá paramos la semana pasada, es que hay una línea y dentro de la línea tenemos grados horizontales. Y por otro lado, hay un conjunto de otro tipo de agrupación, que es el staff, ¿sí? Que son personas que básicamente están fuera de la línea jerárquica y que se los conoce como los asesores de gabinete. Y ahí y sí tuvimos entre todos una suerte de intercambio, que se lo recuerdo para este momento, para tratar de ver, para que vean esa diferencia entre el que asesora y el que ejecuta, que muchas veces se confunde. A veces uno dice, bueno, yo estoy de asesor de tal ministro, soy de asesor del intendente. Bueno, muchas veces se confunden las funciones y se ve como que el asesor emite mandatos, quiere actuar dentro de la línea jerárquica, se pone a ejecutar cosas. El principio es que quien asesora no ejecuta. Bien, y esta distinción la quiero marcar porque en el derecho administrativo está clara, pero en la tarea corriente, en la vida diaria, se van a encontrar ustedes con que de golpe viene un nuevo funcionario, ustedes están trabajando y ese nuevo funcionario viene con gente de su confianza, que son asesores, y esos asesores se empiezan a involucrar dándole órdenes, pidiendo cosas, etc. Bueno, eso no corresponde a menos que sean habilitados por el funcionario principal, que es a quien la línea le debe responder, ¿sí? Para no confundir cuál es el rol de cada uno. Bien, ¿cuáles son las facultades que derivan de esa relación jerárquica? Una cantidad que a veces se confunde mucho con, y se repiten cuando ustedes ven en la administración el gerenciamiento y demás, ¿no? En principio, dirigir e impulsar. Dirigir es decir hacia dónde va la organización. Impulsar es tomar acciones para que ese camino se empiece a recorrer. ¿Está claro esto? ¿Comentarios? La tarea principal del que está en la relación jerárquica superior es dar las directivas y dar los pasos para que esto se impulse. Y esos pasos se impulsan a través de algo que vamos a ver en un rato, que son los actos jurídicos del principal. No alcanza solamente con una orden, sino que esa orden tiene que estar escrita, fundada, etc. Si uno dice, vamos a tomar tal medida y no firmó nada que diga por escrito que esa medida se va a tomar, quizá alguna parte de la organización le obedezca y empiece a actuar, pero al poco de andar van a faltar los instrumentos para que eso se lleve adelante. ¿Se entiende? ¿Dudas acá? Por otro lado, es tarea de quien está en la posición jerárquica superior frente a los que están subordinados, vigilar y controlar. Vigilar es observar el funcionamiento y controlar es algo más, es
tomar datos para verificar cómo va la marcha de esas medidas. ¿Eh? Y tratar, por supuesto, Héctor, sí, Héctor, una consulta. claro, Respecto a la diferencia entre un acto administrativo y un acto jurídico, digamos, un acto administrativo, como puede ser una resolución ministerial, ¿ya sí, tiene el carácter de ser jurídico o no? claro, Ahí me confundí. exactamente. Sí, 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 la tiene. El acto administrativo es un tipo de acto jurídico. ¿Está? Siempre tiene naturaleza jurídica. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Si esperamos un ratito, vamos a ampliar, lo vamos a ir definiendo. ¿Eh? Porque el acto jurídico además puede ser de un particular. ¿Eh? Cuando un particular realiza determinadas acciones que tienen impacto jurídico, bueno, se convierte en un acto jurídico. En este punto, cuando nosotros veamos acto administrativo, vamos a ver que el acto administrativo tiene un sujeto principal que es el Estado o algún funcionario del Estado que es el que va a impulsar las cosas. ¿Sí? ¿Está claro? Igual lo vamos a profundizar en un ratito. Bien. Por otro lado, otra función de la relación jerárquica es la delegación. ¿Eh? Todo funcionario puede, a través de un instrumento, una decisión, delegar en un subordinado actividades. Solamente no puede delegar aquellas actividades que la Constitución de alguna manera le impuso. ¿Sí? Eh, y al delegar una función también se puede abocar. ¿Qué significa abocarse? Cuando ve que el subordinado a quien se le delegó una función no está resolviendo determinadas cosas, retoma la función y lo resuelve. ¿Se comprende? Entonces, en este caso, supongamos, yo soy secretario de un rector. El rector quiere impulsar determinadas cuestiones y me la delega a mí y ve que yo no estoy resolviéndola porque no la quiero resolver, porque tengo problemas para resolverlo, porque no tomo la decisión, él puede tomar la decisión de, para esa medida, abocarse y resolverlo directamente, porque finalmente es una atribución primaria del funcionario principal. Entonces, me interesa que se comprenda esta idea de delegar y abocar. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Una pregunta? Bien. Eh, por otro lado, lo otro que debe hacer la autoridad es resolver cuando se produzcan conflictos, llamamos interorgánicos porque se producen dentro de una misma organización por la competencia. Por ejemplo, un secretario de Estado dentro de un ministerio tiene la función de hacer políticas sociales y otro tiene la función de hacer políticas sociales de vivienda, por ejemplo. Bueno, a veces sucede que chocan los planetas, por llamarlo de alguna manera, uno de los secretarios comienza a tomar acciones que en realidad están en la competencia del otro, entonces quien resuelve ese problema de competencia es la jerarquía principal. Dice, no, esto lo va a resolver tal, el otro lo va a resolver B. ¿Me comprenden? Esto es muy habitual también, ¿no? Verse que hay alguna competencia, incluso política, entre funciones, y esto se convierte en un conflicto donde se solapan funciones. Y bueno, hay peleas y finalmente el principal dice, bueno, esto lo vamos a decidir de esta manera. A veces se decide con una simple orden, ¿sí? Otras veces se toma la estructura orgánica y se le van acomodando las funciones y se van precisando un poco más. Porque estas cuestiones pasan a veces porque no está claro en la, digamos, normativa de qué va a hacer cada funcionario, entonces los funcionarios empiezan a entrecruzarse en sus funciones. Y si no hay colaboración y hay competencia política, no competencia jurisdiccional, esto puede terminar muy mal. Entonces, quien va a resolver esos conflictos va a ser el principal, el ministro, el rector, el presidente de la nación. Bueno, otra función principal que tiene quien está en la relación jerárquica
es designar a los funcionarios de los órganos inferiores. Todo esto lo puede hacer en lo que es hoy la organización pública, la administración pública, si hay algún tipo de decreto de delegación. Por ejemplo, el presidente, a través de una estructura orgánica funcional que se hace por decreto, dice, bueno, yo le voy a delegar todas estas funciones y, entre otras funciones, le delego la posibilidad eh, de designar los órganos inferiores. Esto, de alguna manera, funciona también como una cadena de delegaciones. Por último, quien está en la posición jerárquica resuelve un tipo de recurso que se llama recurso jerárquico, que lo vamos a ver cuando veamos el procedimiento administrativo. Lo voy a decir brevemente. Si un ciudadano tiene un problema con la administración se lo decide en forma desfavorable y él cree que se violaron sus derechos, lo que va a hacer es plantear un recurso de reconsideración al funcionario que le denegó ese derecho, desde su punto de vista, y en ese recurso le dice, yo pido que reconsidere la decisión que tomó respecto de mi plan social, de mi beneficio, pero si usted me lo deniega nuevamente, le voy a solicitar a su superior jerárquico que lo revea. Es como una apelación por arriba. ¿Me comprenden? Eso lo vamos a ver más claramente, digamos, en unas reuniones posteriores. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Comentario, porque ahora nos vamos a meter en un par de temas que son un poco más complejos. ¿Sí? Hay dos tipos de estructura, que en realidad hay tres, pero vamos a ver dos principalmente, que son las estructuras centralizadas y las estructuras descentralizadas. ¿Sí? Bueno, hay centralización cuando el rasgo predominante es la resolución de temas por órganos centrales de la administración. En este caso, un ministerio. Un ministerio forma parte de la administración pública centralizada. Hay descentralización cuando las facultades decisorias se encuentran adjudicadas a otro tipo de administración que es la descentralizada. ¿Qué es la descentralizada? Es, por ejemplo, el INAES, el INTA, el INTI, que tienen lo que se llama personería jurídica propia, autonomía y, de alguna manera, la posibilidad de generar recursos propios y administrar sus propios recursos. ¿Sí? Como es otra personería jurídica, cuando vemos en el presupuesto nos vamos a encontrar el presupuesto para la administración central y luego de eso los organismos descentralizados. Y después de eso nos vamos a encontrar con las universidades, en el presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque las universidades públicas nacionales funcionan con este criterio de descentralización. Entonces vamos a tener en la administración pública básicamente estos dos conjuntos de estructuras. Vamos a ver un tercer caso, que es el caso de la desconcentración. ¿Sí? La desconcentración no llega a crear una figura con presupuesto propio y descentralizada. Va a estar dentro de un ministerio, por ejemplo, ¿sí? o de otro organismo descentralizado, pero es como una suerte de burbuja interna que de alguna manera no tiene independencia económica, la posibilidad de generar sus propios recursos ni de administrarlos, pero sí, al ser un organismo con cierta especialización, profesionalización, cuestión particular, las decisiones políticas que va a tomar no responden de alguna manera a un control por el superior. Va a tener un funcionario político superior que dentro de sus decisiones la va a tomar con cierta autonomía. Pero claramente el día que necesite pagar a los empleados, presupuesto y todo, va a depender del ministerio. ¿Se comprende esta diferencia entre descentralización y desconcentración?
hay una relación interorgánica, porque está dentro de un ministerio. Un caso particular de esto es el Instituto Nacional Indígena, ¿sí? Que está dentro, creo que, del Ministerio de Desarrollo Social, y es un desconcentrado. De alguna forma tiene un director nacional que toma decisiones políticas, define las políticas hacia los pueblos originarios, con una consulta, por supuesto, al ministro, pero eso no es una consulta permanente, vinculante, etc. Pero a los fines del pedido de dinero tiene que ir al ministerio respectivo. Y en general funcionan dentro del edificio del ministerio. El descentralizado no es así. El descentralizado realmente es otro sujeto jurídico y tiene personería propia, presupuesto propio, etc. Y lo que vamos a ver es que todos esos descentralizados van a estar dentro del ámbito de un ministerio. ¿Qué significa dentro del ámbito de un ministerio? Que el ministro respectivo va a tener un cierto control, va a tener apelación jerárquica en los recursos, pero ahí se termina su participación. Incluso en el nombramiento de ese funcionario va a ser consultado el ministro respectivo, pero en realidad el presidente lo va a resolver autónomamente. Y a veces se producen algunos celos ahí porque dentro del ámbito de un ministerio, el presidente o la presidente le puede nombrar a personas que incluso estén en contra del ministro respectivo, ¿no? Digámoslo como es en la práctica. En momentos... Héctor, una consulta. ¿Los Claro. organismos desconcentrados pueden tener la facultad, como tienen las universidades, de tener recursos propios o remanentes presupuestarios? No. No, decididamente no. Depende del ministerio respectivo. Esa es la gran diferencia con respecto a los descentralizados. Héctor, ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué implica la apelación jerárquica? O sea, ¿hasta Bueno, dónde se puede objetar una decisión? O sea, ¿hasta dónde el ministro puede objetar una decisión de un descentralizado? Bueno, sí, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque finalmente en la línea jerárquica, digamos, tiene esa atribución, ¿sí? Y es como el agotamiento de toda la vía jerárquica administrativa. Si una vez que llega el ministro, el ministro no, digamos, la persona sigue sintiéndose agraviada y siente que tiene derechos, puede ir a la justicia. Pero los recursos jerárquicos que por lo menos conozco, podría alguna normativa decir que no es así, en el caso que me ha tocado, los recursos jerárquicos de un descentralizado llegan hasta el ministro. ¿Bien? Igual lo vamos a ver, para definirlo bien, cómo funciona todo, en un par de reuniones para adelante. ¿Está bien? Perfecto. Bien, seguimos. Bueno, yo quisiera, en vez de meternos en esto, dar algunas cuestiones que tienen que ver con las características de un descentralizado, ¿no? El descentralizado tiene personería jurídica, el desconcentrado no. El descentralizado tiene que ser creado por una ley, ¿sí? No hay descentralizados en este momento, en la época pretérita se habían creado algunos, incluso durante diversos gobiernos militares se han creado, pero la norma es que deben ser creados por ley. ¿Cuáles son en general las particularidades de estos descentralizados? Se ocupan de una política particular. ¿Sí? Por ejemplo, el INTI se ocupa de las cuestiones que tengan que ver con la tecnología industrial, el INTA con la tecnología agropecuaria, el INAES con las cooperativas, las mutuales, el asociativismo. Entonces se van a ultra especializar en esos temas, están integradas en general por una capa superior de profesionales también muy especializados, y esta tendencia nace a partir de la década del 30, 35 en adelante, y por supuesto se profundiza en los 40, 50, no solo en nuestro país por el peronismo, sino en todo el mundo,
porque se empieza a ver que el Estado debe hacerse cargo de muchas más funciones y para eso requiere profesionalización y especialización en determinadas temáticas. Entonces, esa va a ser una característica, que son creados por ley, que son especializados, que son profesionalizados. Y por supuesto van a estar dentro del ámbito de esa especialización. Por ejemplo, el INTI está en el ámbito hoy del Ministerio de Producción. ¿Por qué? Porque está muy vinculada la producción a la tecnología. Bueno, y voy pasando rápido esto, así nos metemos en el otro tema. Bueno, hay un concepto que es el de descentralización, que es una medida administrativa que lo que busca es traspasar territorialmente o funcionalmente un conjunto de funciones desde un centro hacia la periferia, hacia, por ejemplo, territorialmente de la decisión del Estado Nacional a las provincias. Un proceso muy conocido de descentralización fue el de la educación durante los 90, digamos la educación secundaria. También fue un caso de descentralización, digamos, la transferencia de los hospitales públicos nacionales a las provincias. Y el Estado Nacional quedó prácticamente sin escuelas y prácticamente sin hospitales. Por eso, cuando vemos la pandemia y vemos la decisión sobre temas educativos y temas de salud, la cosa se pone tirante. ¿Por qué? Porque cuando los gobiernos locales ven que necesitan presupuesto y les conviene, piden descentralización. Cuando ven que las papas queman, que todo lo decida el presidente. Estos son tironeos que vamos a ver permanentemente y creo que los estamos viendo siempre, ¿no? Dice un poco en la Filmina que hay descentralización funcional. En ese caso, hay descentralización funcional cuando se da en un mismo territorio, en un mismo organismo, por ejemplo la administración central, cuando se le descentraliza tareas que antes cumplía el Ministerio de Producción y se descentraliza efectivamente en un organismo descentralizado. Pero la más importante es la descentralización territorial, cuando determinadas funciones se van dispersando a través de los gobiernos locales, municipales o provinciales. En nuestro país se lo confunde mucho con la asimilación al federalismo. El federalismo, por supuesto que tiene que ver con descentralizar tareas, pero el federalismo es un concepto político, no es un concepto administrativo como la descentralización, que puede existir o no. Por ejemplo, un Estado unitario, podríamos tener un Estado unitario que descentraliza todas sus funciones, pero no deja de ser un Estado unitario. ¿Por qué? Porque en cualquier momento quien descentralizó puede volver a centralizar. En cambio, en una federación, las provincias, los estados provinciales, retienen todo el poder no delegado. O sea que el principio es que el gobierno local, provincial o estadual retiene todos los poderes y solo delega los que están expresamente establecidos en una constitución. ¿Se comprendió esta diferencia? Que me parece que muchas veces se confunde en la ciencia política, es muy notable cómo se confunde federación con descentralización. ¿Dudas? Héctor, a nivel local, en un municipio, la descentralización tiene que ver con, por ejemplo, las delegaciones municipales que están abocadas a el cobro de impuestos, planes de pago, algún tipo de solución para el vecino local, muy centralizado en la delegación por cuadrícula el territorio. Ese es un caso particular, ¿no? Muy claro de descentralización administrativa. ¿Por qué? Porque esas delegaciones en sí mismo no tienen ningún poder, porque el poder es del municipio. Y el municipio en cualquier momento dice: voy a bajar todas las delegaciones, soportará alguna que otra protesta, pero no más que eso. Esta es la realidad, ¿no? Cuando el municipio descentraliza, lo que busca es acercar las soluciones a los vecinos.
vamos a ser claros, cuando eso sucede es porque hay presupuesto. Cuando no hay presupuesto, nadie quiere estar sentado en una delegación, pues se la prende en fuego. Está, digamos, para ser prácticos. Entonces, ese tipo de descentralización requiere de transferencia de recursos. Bien, yo sigo, porque no, estas cuestiones... Bueno, ¿alguna pregunta? Porque yo voy a terminar acá todo esto que hablamos de la estructura de los estados. Y quisiera pasar a... espera un cachito, ahí estamos, de nuevo los cuadritos. Quisiera pasar ya a ver un cachorro ahí, de Silvana, de un perrito, bien. Vamos a pasar a otro tema que me parece también que es central dentro de nuestra materia, pero siempre vamos a ir volviendo en las temáticas. Por ejemplo, en esto que vamos a ver ahora, vamos a analizar algo muy propio de la estructura organizativa, que es la competencia, que yo lo había nombrado anteriormente y que lo vamos a ver ahora. Veo en el chat. Ah, bien, acá estamos. Bien, ahí está. Bueno, les voy a compartir ahora otro, Filmina, déjenme ver si la encuentro. Acá está. Ahí está, ahí la están viendo, ¿verdad? ¿Por qué tengo esto? A ver si... Bien. Un segundito, porque... Ah, bien, bien, bien. Ahí está, vamos a arrancar por el principio, no podía haber un principio. Vamos a ingresar en este punto, que es quizá el punto central de nuestra materia. Repito lo que dije la otra vez, como la unidad básica de la materia, ¿no? Es decir, bueno, hablar de esto es hablar de la célula. ¿Qué es el acto administrativo? ¿Dónde vamos a encontrar la regulación del acto administrativo en términos generales? En una ley nacional que se llama Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que es la 19.549. Como ven, es una ley muy vieja, ¿sí? En realidad no era una ley, era un decreto ley, o sea, fue algo hecho muy, digamos, en términos, en épocas dictatoriales. Pero la ley tenía una buena factura, entonces después fue pasando por muchos gobiernos democráticos y también dictaduras. Esta ley tiene un decreto reglamentario que la amplía, pero nos vamos a quedar con esto para empezar, ¿no? La nombro para que ustedes la busquen y ya la tengan a mano en su corazón, porque la vamos a volver todo el tiempo sobre esto. Entonces, bueno, ¿qué vamos a encontrar en esa ley antigua? Deberíamos modificarla. Bueno, ahí Silvana mostró el perro, acá mis perros, yo tengo 3 que están gritando. Sigamos adelante. Vamos a encontrar tipos diferentes de normas, ¿no? Vamos a encontrar normas de fondo, o sea, normas donde nos van a decir claramente cómo se constituye, lo que llamamos normas sustantivas, y vamos a encontrar normas de procedimiento. O sea, cómo son todo procedimiento es un paso a paso de cómo conformar el elemento sustantivo. Entonces, se le llama propiamente de procedimientos administrativos porque lo más importante en este caso es el procedimiento. Sin embargo, yo les decía en la primera reunión que tuvimos cuando nos conocimos que hay dos conceptos de derecho administrativo, un concepto amplio y un concepto restringido, ¿no? El concepto restringido es cuando solo se ve el procedimiento administrativo. Esto es lo que ustedes se van a encontrar básicamente en una cátedra de Derecho Administrativo en las facultades de Derecho. Se le da mucha importancia a ese procedimiento porque los que trabajamos con eso, bueno, todos los días tenemos que estar lidiando con esa cuestión. Pero a los fines de nuestra materia, en una carrera de administración pública, una carrera de ciencias políticas, a mí me parece que hay que compensarlo y dedicarle bastante tiempo a lo que es la cuestión de fondo, la cuestión de la estructura de un acto administrativo, de una organización pública, de un ministerio, etc.
Entonces vamos a ir matizando las dos cosas a lo largo de nuestro curso. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar? Entonces decíamos, normas de fondo, los vamos a encontrar en el artículo 7 y 8, donde vamos a ver los elementos del acto administrativo, qué es lo que tiene que tener un acto administrativo para hacerlo, ¿sí? Vamos a ver las características en el artículo 12, y después lo que son los vicios y nulidades. Los vicios y nulidades para una carrera de Derecho son fundamentales. Nosotros no los vamos a analizar con detenimiento porque es muy engorroso, aburrido y no tendría ningún sentido. Pero vamos a ver las condiciones porque obviamente ustedes no van a tener que estar preparados para ver si hay algo grueso, grave y darse cuenta. Pero no nos vamos a meter en la cuestión menuda porque ustedes van a tener un abogado felizmente siempre cerca. Y si no, me llaman. Me mandan un mail. Bien. Sí, ¿dudas, comentarios? Esta ley no contiene una definición de acto administrativo. Es un problema para la ley no tener una definición. Pero le vamos a dar, y después, claro, cuando no hay una definición legal, todos los teóricos van a dar su propia definición. Entonces, estuvimos buscando, esto que estamos viendo es un PowerPoint que hizo la doctora Sandra Silvia Gallegos, que es profesora en nuestra carrera de Administración Pública en el ciclo de complementación, y como yo soy bastante malo con esto, prefiero tomar esto que me parece que está muy bien, ¿no? Y esta definición que de alguna manera me parece la que es más abarcativa de todas, ¿no? Es de un autor que se llama Comadira, que bueno, fue incluso síndico general de la Nación, de alguna manera uno de los próceres de esta materia, que a mí me parece que hay una buena definición. Dice, es una declaración emitida por un órgano estatal o un ente público estatal en ejercicio de la función administrativa bajo un régimen exorbitante productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros. Voy a desgranar esta definición y la vamos a ir viendo despacito, porque en esta definición hay muchas palabras que ustedes seguramente dirán qué significa exorbitante, como que hay una situación de un régimen jurídico exorbitante. Entonces, vamos a ir discutiendo cada una de estas cosas, ¿no? Básicamente es una declaración. Vieron que dice declaración. ¿Qué es una declaración? Una exteriorización de una idea. El Estado exterioriza una idea que es a su vez una manifestación de voluntad. ¿Sí? Cuando el Estado manifiesta su voluntad, hace un juicio de valor o una opinión. Por ejemplo, cuando ustedes están por sacar la licencia de conducir, dice la declaración, que ustedes no la van a ver escrita, pero que existe, y que se expresa a través de un registro de conducir, acá está, registro de conducir, justo lo tenía a mano, que dice, esta persona puede conducir, ¿por qué? Porque con lentes podría hacerlo, porque cuando le hicimos el examen no ve bien. Por ejemplo, yo cuando saqué mi renovación a los 25 años, me di cuenta que era miope. Fue triste, pero gracias a eso me di cuenta que no podía manejar sin lentes, ¿me comprenden? Porque hubo un procedimiento administrativo que primero te revisan si ves, segundo te revisan si temblás, y si podés hacer los cambios, si tenés coordinación. Después te hacen unas preguntas de tipo si reconoces las señales de tránsito, si sabés lo que es la luz roja, cuánto tenés que tener de nivel de alcoholemia para poder manejar, te hace una serie de preguntas teóricas. Y después te mandan a la cancha y hay un inspector que ve cómo estacionás, cómo pegás una vuelta, si sabés que no podés ir por un lado y entras en contramano, etc. Una vez pasado eso, que es
aunque no lo veamos, un expediente donde el médico oculista pone una cosa, hay un psicólogo que nos ve, nos hace, no sé si lo hicieron, una prueba, a ver si estamos totalmente locos o no para poder manejar, y entonces eso se va agregando un expediente en un mismo día, se hace todo automáticamente, y finalmente el inspector dice, efectivamente no chocó los cordones ni los conos, entonces puede manejar. Es un juicio de valor que nos habilita a manejar. ¿Se comprendió esto? Una exteriorización de una idea o una simple constatación de un hecho. Hay una persona fallecida y dicen, emite un certificado de defunción que dice lamentablemente la persona está fallecida, para eso tiene que haber un médico, hay otro procedimiento. Hacen una serie de maniobras hasta que se determina que la persona lamentablemente falleció. Entonces se hace un certificado oficial, va al registro civil y el registro civil retira y ahí se puede iniciar la sucesión y una cantidad de actos jurídicos posteriores. ¿Alguna duda con esta declaración de la administración pública? Profe, una consulta, la constatación de hechos también es el matrimonio, ¿no? Sí. Por ejemplo, queda feo decirlo, pero realmente es un contrato entre dos personas, ¿sí? Entonces, bueno, hay un punto que es civil que regula, por un lado, una vinculación afectiva, de convivencia, y por otro lado regula un complejo sistema de patrimonio entre el matrimonio, ¿sí? Cómo ingresa el patrimonio a partir de la fecha. Fíjense todos los efectos jurídicos que se producen a partir de ese momento, ¿no? Y en el caso de que tengan hijos se generan otro tipo de vinculaciones, patria potestad, como se le llamaba antes, bueno, cómo va a ser el régimen de autoridad interna, de la crianza de los hijos, cómo va a ser en el caso de que se separen. Todo eso, obviamente cuando uno dice el amor, bueno, el amor produce efectos jurídicos. El Estado podría no decir nada, es decir, que se arreglen, pero como en un determinado momento de la civilización eso generaba muchos problemas jurídicos, se fue normando de diferentes maneras, ¿no? Y se dividió en un principio, bueno, el amor ante Dios, entonces tenía la iglesia los registros de matrimonio, ¿sí? Y eso regulaba determinadas cuestiones civiles. En 1880 se dijo, no, todo lo va a regular el Estado, y primero se casan por civil y después se casan por iglesia, el que quiera. ¿Comprenden? Entonces cambia el sistema de regulación, por ejemplo, de un hecho personal como el matrimonio. ¿Sí? Y esto uno dice, bueno, pero los papeles no hacen al amor, pero sin embargo ordena mucho, ordena mucho, porque de alguna manera cuando hay problemas, que siempre puede haber problemas, por lo menos uno sabe a qué atenerse, que hay normas objetivas, aprobadas por alguien, por un tercero, que es el Congreso, que dijo las normas para esta regulación son tales. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bien. Profe, ¿un acta de constatación notarial es un ejemplo de esto? Bueno, en realidad un acta de constatación notarial puede terminar en una resolución, por ejemplo, de un acto administrativo posterior. Como cuando el médico determina que la persona está fallecida, eso se agrega en el registro civil a un expediente que formula un acto administrativo, lo sacamos del padrón, por ejemplo. Le enviamos ¿Puede una ser al comunicación. revés? Digo, a partir de un decreto, por ejemplo, que ordene un acta de constatación. Bien, eso en realidad seguramente va a estar dentro del procedimiento particular. ¿Está? Va a haber una norma anterior que va a decir, para que esto suceda, tiene que haber una constatación notarial, o tiene que haber un certificado médico, o tiene que haber un fallo judicial. Por ejemplo, un fallo judicial que determine un divorcio, bueno, eso generará posteriormente problemas en las cuentas. Uno cuando tiene que ir a un banco y dice, bueno, esta cuenta que estaba los dos, ahora nos separamos, como, bueno, ahí produce efectos. Bueno, muchos efectos, no quiero abundar en
ejemplos, pero se entendió la idea, ¿sí? ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, segundo punto. Esa decisión es emitida por un órgano estatal, o un ente público, no estatal, en ejercicio de la función administrativa. Vamos a ver. El órgano estatal es cualquier órgano estatal en ejercicio de la función administrativa. Volvemos a la segunda reunión que tuvimos. ¿Recuerdan ustedes que todos los órganos estatales cumplen función administrativa? A pesar de que sea una función típicamente del Poder Ejecutivo, en realidad, les decía, hay función administrativa del Poder Judicial cuando contrata personal, hay función administrativa del Congreso cuando contrata café, compra café para la cafetería del Congreso. Por eso dice incluido el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Ente público no estatal es todo ente que no fue constituido como un organismo, público, sino privado, y que el Estado le delegó determinadas funciones. Ejemplo, el Colegio Público de Abogados, que autoriza la matrícula. Eso fue una delegación que le hace el Estado a un ente público no estatal. ¿Me comprenden? O el Colegio de Contadores, o el de Arquitectos cuando cobra una matrícula, cuando autoriza al ejercicio en determinados ámbitos de la ciudad o de cada ciudad para ejercer la arquitectura, porque me da un permiso. Bien, ¿dudas hasta acá? O sea, decisión por un órgano estatal. Vamos a poner, el sujeto es algo que esté vinculado al Estado. Ahora vemos esta cuestión del régimen jurídico exorbitante. La teoría del régimen jurídico exorbitante está en la base del derecho administrativo, ¿sí? Ahora, a medida que avanza el desarrollo democrático y se van incorporando derechos a las personas, garantías a las personas, garantías a los grupos de personas que se ven afectadas por el accionar del Estado, esta palabra empieza a ponerse en tela de juicio, ¿sí? Sin embargo, como es algo que está vigente, prefiero mantenerme en la línea mayoritaria de los teóricos de esta materia y comentar. Pero también quería hacerle esta salvedad, ¿no? Y después la voy a desarrollar un poco mejor. ¿Qué significa que el régimen jurídico es exorbitante? Que desde el momento que el Estado emite un acto administrativo, hay presunción de legitimidad. El acto es legítimo. Uno ve que el acto quizá tiene algunos defectos, pero en principio es legítimo, porque fue emitido por una autoridad. Y eso involucra ejecutoriedad. ¿Qué significa? Que se debe poner en ejecución al instante. Se tomó esa decisión, se ejecuta. Verán el aspecto bastante autoritario de la palabra, porque muchas veces uno dice, bueno, pero no podemos discutir eso. Bueno, el principio es la ejecutoriedad, por eso generó tanta polémica el decreto de necesidad de urgencia emitido por el Poder Ejecutivo días pasados, que evidentemente es una decisión, y esa decisión tiene presunción de legitimidad y debe ser ejecutada inmediatamente. ¿Cuándo no se ejecuta inmediatamente? Cuando un juez, esa decisión se presenta ante un juez y el juez determina que no es legítima. O sea, quien puede discutir la legitimidad de una decisión en forma descentralizada en nuestro país es la justicia, por esta cuestión de la división de poderes. Pero mientras tanto, la decisión tiene legitimidad y tiene ejecutoriedad. Se debe ejecutar inmediatamente. Bien.
Otras cuestiones que dan este régimen exorbitante, lo voy a decir, aunque me cuesta decirlo, es un régimen privilegiado del Estado, ¿sí? Repito, esto se da un poco de cabeza con la teoría democrática y lo quiero resaltar, pero básicamente le da al Estado una serie de privilegios a la hora de ejecutar, a la hora de tomar decisiones. Y esas prerrogativas, yo le llamé privilegio porque, como se dan cuenta, discuto mucho esta característica, como son sustanciales las primeras dos, procesales, porque hacen al procedimiento, son estas. El agotamiento de la vía administrativa previa antes de ir a la justicia. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de nosotros, un particular, nos agravia nuestros derechos, nos presentamos ante la justicia y reclamamos. Cuando es el Estado, tenemos que ir y seguir otro procedimiento y agotar el pedido de revisión de eso que nos daña. Y después, si siempre tenemos un no por respuesta, vamos a la justicia. O sea, acá tenemos esta prerrogativa estatal que no podemos ir directamente a la justicia en principio, sino que tenemos que esperar a ir haciendo los reclamos internos, y sabrán ustedes, y después lo vamos a ver, que esos reclamos a veces son muy largos en el tiempo. ¿Cuándo podemos, y me adelanto, ir y saltar esta vía administrativa previa? Cuando se viole una garantía constitucional. En esos casos podemos saltar de largo y no hacer todo este procedimiento. A eso se le llama amparo. Habrán oído hablar de esas, el recurso a amparo. Bien, ¿qué otras cosas les da estas prerrogativas? Que el Estado a su favor siempre tiene plazos breves de caducidad para que el particular se presente y reclame. Se le pasa, entre que le llega la notificación, piensa cómo hacer las cosas, se le acaban los plazos y dice, bueno, lamentablemente usted llegó tarde. También es muy discutible, pero esta forma parte de esa idea de régimen jurídico exorbitante. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Dudas? No, todo perfecto. Bien, y por otro lado tiene lo contrario. Cuando tiene que cumplir el Estado, sus plazos son amplios. Tiene la ventaja de que puede tomarse su tiempo. ¿Me comprenden? Bueno, Héctor, sí. ¿podría dar un ejemplo de un plazo breve caducidad? Bueno, por ejemplo, yo ahora no lo tengo a mano, pero por ejemplo, usted va, pide un plan social, le dicen que no, y para ir a reclamar tiene muy poco plazo. Y si no reclamó en su momento, después va a la justicia y la justicia dice, pero usted se perdió la posibilidad de reclamarlo en sede administrativa, y bueno, es como que se perdió la posibilidad. Plazos más amplios para cumplir, imagínense los jubilados pidiendo un recálculo de sus saberes. Se puede llegar a morir a los 95 años y todavía está dando vuelta para que le cumpla. ¿Me comprenden? Y hay fallos de la Corte Suprema que le dicen al ANSES lo que tiene que hacer, va a dar uno, va a dar dos, que son dos fallos muy conocidos. Sin embargo, la persona tiene que ir y decir, bueno, a mí me están liquidando mal, señores del ANSES, perfecto, ¿en qué se funda? ¿En el Badaro 2? Bien, bueno, preséntenos un papel acá. No, voy a ir directamente a la justicia se lo rechaza. Tiene que, por más que sea todo, tiene que hacer todo el camino igual, ¿me comprenden? Y el Estado paga intereses, paga todo, pero prefiere hacer ese camino y desgastar a las personas. Y hay mucha gente que se olvida, bueno, etcétera, no consigue abogado. Imagínense una persona en la impenetrable del Chaco, ¿cuántos abogados pueden conseguir? Bueno, esas cosas suceden, son ventajas que tiene el Estado. Y por otro lado, esto lo voy a nombrar nomás porque es muy complejo, un régimen especial de ejecución de la sentencia contra el Estado. En principio, si usted le gana un juicio al Estado, tiene que ir a reclamarle y el Estado le va a decir, bueno, no lo tengo en el presupuesto, lo voy a incorporar en el presupuesto 2022. En el presupuesto de 2022 entró una parte
Entonces dice, bueno, no entró todo lo suyo, pero le vamos a dar bonos. Y ya ahí vamos a 10 años, ¿me comprenden? Todas estas cosas son las que suceden y es un poco lo que hace este régimen jurídico exorbitante. Yo les diría que el único autor que le pega duro a esto es Gordillo, ¿no? Agustín Gordillo, y yo creo que es el que está en lo cierto. Los autores más jóvenes empiezan a darse cuenta de que esto es algo que hay que revisar, que hay que mirarlo de otra manera y hay que sacar esta palabra. Pero, repito, como en la administración pública se van a encontrar con este tema, prefiero dárselo como opina básicamente la mayoría de los teóricos, de los abogados del Estado, etc. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Qué tiene? La palabra, acá vamos a ver una palabra muy habitual en los textos de derecho administrativo, que son los administrados. Los administrados es una palabra horrenda, horrible, ¿sí? Pero es lo que van a ver ustedes en los textos. Yo le voy a llamar los ciudadanos, que me parece mucho mejor. Bueno, los ciudadanos y los administrados algo tienen a favor, digamos, tienen alguna ventaja, que es que los actos, digamos, son sustanciales también y procesales. Los actos deben ser razonables, y deben ser legítimos. Y después vamos a ver toda la gama que tienen los ciudadanos para pelear esta situación. Y después tienen otra ventaja que no es menor, que es el informalismo, que está a favor del ciudadano o del administrado. ¿Qué es el informalismo? Que el reclamo no requiere abogado, no requiere profesionales, aunque siempre lo recomendamos, la verdad les digo, se lo recomiendo. O sea que puede estar haciendo un reclamo en la puerta de la ANSES, por ejemplo, y con el papel que encontró por ahí tirado, que tiene dimensiones ridículas, como puede ser este, con una lapicera que pida prestada, empieza a escribir y dice, realmente me están faltando a los derechos, me corresponde tal cosa, y con muy poco el Estado debe recibirle ese papelito, ponerle una firma y darle un número de trámite. Esto sí es muy importante. Tiene que exigir que alguien se lo selle y le diga, su número de trámite es tanto y vamos a hacer un expediente con su reclamo. Y tiene que entender, la administración tiene que entender esto. Los empleados de mesa de entrada no lo cumplen. Ella dice, no, pero ¿cómo me voy a venir con esto? Vaya y pida una hoja como la gente y escriba esto. No. El administrado con que se presente a la mesa de entrada o envíe un mail más o menos escrito, el Estado tiene la obligación de iniciar un expediente. Bien, les cuento una experiencia personal que me ha sucedido muchas veces. Ustedes habrán visto que los presidentes, las presidentas de nuestro país van a los actos públicos y en general la gente le da papeles. ¿Se dieron cuenta de eso? Le entregan cartas cerradas, abiertas, y hay un secretaria al lado donde le van pasando todos los papelitos. Bueno, yo hace muchos años pensé que los prendían fuego los papelitos, ¿no? Le digo francamente, que los usaban para... No, esos papelitos va a haber una oficina que van a tener unos empleados y los van a leer. Y le van a poner un número y lo van a meter en un expediente. Y van a intentar comunicarse con la persona y le van a decir, bueno, esto que usted pidió va a tener un expediente, es el número tanto, y siga este expediente. Y a mí me ha pasado estar de director, secretario, subsecretario, lo que sea, en algún organismo me llega un expediente de la Presidencia de la Nación, uno tiembla cuando le llega un expediente pidiendo de la Presidencia de la Nación, donde dice, bueno, esta persona está pidiendo colchón, 2 o 3 colchones para su familia, y uno tiene que contestar, ¿no? Entonces van a tardar quizás 5 años, ¿no? Capaz que no necesitan más colchones, pero hay que darle una respuesta.
Entonces otro miembro de ese ministerio se comunicará con la persona, usted ya consiguió los colchones, bueno, ¿podemos hacer algo más por usted? No, bueno, entonces se hace una nota, la presidenta de allí se dice, bueno, fuimos, atendimos a esta persona y no necesita más colchones y nada, listo, pum, se cierra el expediente y ahí sí se lo archiva. ¿Me comprenden? O si no, se le dice, no, mire, le pudimos dar, pidió 5 colchones, dimos 2. Perfecto, señor. Y el expediente se cierra. Es un expediente grueso, que no tiene ningún sentido, pero fatalmente tiene una resolución. ¿Me comprenden? Es lento, pero eso es como una maldición que va caminando por toda la administración pública. Otro los recibe y dice, no, no es mi ministerio, mándalo al otro. Y va ese expediente girando por todos lados. Es una locura. Pero bueno, son situaciones que pasan para bien o para mal. Como tiene una buena resolución, es para bien. ¿Dudas con esto? Por supuesto, este ejemplo lo que quiero decir es el informalismo. Son simples cartas que no escribió un abogado, un representante legal, sino que las personas dijeron, va a venir el presidente a visitarnos, bueno, yo le mando una carta, le pido una bicicleta, etc. ¿Me entiendes? Y se la doy. Si puedo, se la entrego. Bien. ¿Estamos claros con esto? ¿Dudas? Me avisan. Dice la definición productora de efectos jurídicos directos. O sea, la decisión por parte del Estado genera una serie de efectos que son directos, dice. Los efectos deben surgir del mismo acto sin necesidad de una nueva actuación del órgano. ¿Qué significa? Silvana, que es la que veo ahora, Silvana le vamos a dar una beca de estudio en la UNSAM. Pum. Se firma, se le comunica y no hay duda de lo que dice esa decisión. Y ya tiene el derecho a ir a pedir una tarjeta de débito que le den y retirar esa beca. No requiere de otra decisión. En principio, este es un acto jurídico puro, individual, para cada persona. Cada uno que tiene un plan social va a tener una resolución particular y un acto administrativo particular. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a ver ahí que quedan excluidos, después lo vamos a analizar un poco mejor, los actos preparatorios. ¿Qué son los actos preparatorios? En este expediente va a haber informe de, por ejemplo, el contador, que dice, hoy recibimos 200 pedidos de beca, 200 pedidos de subsidio, tenemos plata para 100. Bueno, se incorpora y se va a ir bien. Otro va a decir, no, la persona que está pidiendo una beca de estudio en realidad no estudia en ningún lado, no acreditó que estudie en ningún lado, por lo tanto no se la podemos dar. Bueno, todos esos son actos preparatorios para después denegarlo u otorgarlo si los actos preparatorios llevan a la convicción que hay que hacerlo. O sea, en el acto administrativo lo único que va a haber es la decisión y algunas cosas que vamos a ver. Los actos preparatorios van a quedar en el expediente. Está bien que uno podría ir a verlos, etc. Dice individuales, ¿sí? Vamos a ser claros, hay varios tipos de actos administrativos y esto está en discusión, ¿no? A mí me interesa distinguir las últimas dos, individuales y generales. Hay veces que los actos administrativos se deciden para un conjunto de personas, ¿está? Entonces nosotros con lo que nos vamos a encontrar es básicamente con estas dos categorías últimas. Una categoría que es individual, cuando se le otorga una beca particular a una persona, se la contrata para que vaya a trabajar, y otros que son generales, cuando abarcan un conjunto de personas que están en la misma situación. Perdón. Bueno, dice, básicamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos tiene una concepción amplia del acto administrativo y yo comparto esa posición, ¿no? En el sentido de que el acto administrativo puede ser de los 4 tipos que vimos, ¿no? que principalmente esos dos son bilaterales cuando hay en el medio contratos administrativos, o sea, hay una licitación y el Estado con el que ganó la licitación hace un contrato, ¿sí?
Hay otros autores, como Díez y Gordillo, que dice que solo cabe los actos unilaterales individuales. Yo personalmente creo que el concepto es amplio. Y nos vamos a manejar en esta materia, en este curso, con un concepto amplio, porque no valdría la pena entrar en esa disquisición. Bien, respecto de terceros, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios de todo acto? Las personas físicas, las personas que reciben ese subsidio, o pueden ser una fundación, que es una persona jurídica que recibe esa decisión como acto administrativo, ¿sí? Pero también cuando se habla de terceros, es terceros que están fuera de esta relación. Esta decisión tiene que ser respetada por los que están fuera de la situación, aquellos que no recibieron y que deben respetar la decisión de quien recibe este bien. Pasados esta definición, no sé qué hora estamos, no quiero tampoco volverlo loco, vamos a ver una parte muy importante, que es cuáles son los elementos esenciales que tiene que tener un acto administrativo. En la ley 19.549, repito, bájenla y tengan la mano, es el artículo 7. Para nosotros, como decía, el artículo central de esta ley, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo despacito, no creo que lleguemos hoy, pero lo que vamos a ver es que para que sea válido un acto administrativo, tenemos que tener estas 6 cuestiones que dice el artículo 7 y la que está en el artículo 8. Mi idea es ir viéndola de a uno, quizá hoy las vamos a pasar rápido y después la vamos a ir viendo en la próxima charla que tengamos, ¿no? El primero, dice el artículo 7, está copiado textual, dice: competencia, debe ser dictado por autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? La que fue designada por una norma y dice cuál es su ámbito de gestión, ¿sí? Por ejemplo, el intendente de San Martín, su ámbito de gestión territorial es San Martín. Uno lo puede ir viendo, llegar a 3 de febrero, estamos en el límite, y dice: yo soy intendente, pero no puede tomar decisiones fuera de su territorio. O sea, su competencia es ese territorio. ¿Me comprende? O sea, hay una competencia territorial en este caso. Puede haber una competencia funcional. Por ejemplo, el secretario de Desarrollo Social de San Martín va a actuar en todas las funciones que tengan que ver con las cuestiones ligadas al desarrollo social. Pero lo mismo, va a estar limitado a su territorio. No puede ir a 3 de febrero a Vicente López y decir: yo voy a poner a repartir acá leche, a armar un comedor, ¿me comprenden? No podría, porque está fuera de su competencia territorial, aunque está dentro de su competencia funcional. ¿Entiendes? Entonces, esto de alguna manera actúa de esa forma. El segundo elemento importante es la causa. O sea, que cada decisión debe sustentarse en hechos y antecedentes que de alguna manera determinen que esa decisión pertenece a un razonamiento que nos lleva a resolver un problema. Por ejemplo, una persona que tiene hijos en edad menores, de alguna manera es la causa por la cual, y que está en una situación sin trabajo, puede tener como beneficio la AUH. Hay hechos que van a confirmar que la situación y los antecedentes van a servir de causa para que eso sea así. Y la causa Disculpe, también, profe. escucho. ¿Esos son los considerandos? Bien, muy bien. Esos son parte de los considerandos. Parte de los considerandos va a decir: bueno, visto la ley de AUH que estipula que hay una asignación universal por hijo, y considerando que se presentó la persona, Alex, no sé quién habló, y
planteó que tiene hijos en edad escolar, que no tiene trabajo, que está bajo los parámetros establecidos por la ley, y se fue un inspector a ver en su casa, en las condiciones que vivía. Bueno, bajo esas situaciones, decido, y viene la decisión. ¿Está bien? El decisorio, como se le llama habitualmente. ¿Se entendió? ¿Contesté su duda? Sí, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, el tercer elemento es el objeto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el objeto debe ser cierto física y jurídicamente posible. No puede ser decidir mandar una persona a la luna, por ejemplo, porque nosotros no podemos mandar, el Estado argentino no podría en este momento mandar una persona a la luna. Tiene que ser jurídicamente posible. Pero hay otros elementos más. Dice, debe decidir sobre todas las peticiones formuladas. ¿Qué significa esto? Cuando la persona va y solicita, ejerce el derecho constitucional de petición, puede estar pidiendo cosas que no estén dentro del ámbito, que no sean dentro de la competencia, pero debe el Estado, cuando contesta, decidir sobre todas. Algunas las va a rechazar y otras las va a aceptar. ¿Sí? Incluso puede decidir sobre cosas no propuestas, porque el Estado en su actuación puede ver cosas que el particular, el ciudadano, no vio. ¿Sí? Lo importante es que no afecte derechos adquiridos del ciudadano. Entonces, cuando va a ver el objeto tiene que ser cierto, posible, y en la contestación tener en cuenta todo lo que solicitó ese ciudadano. Después vamos a meternos con alguna particularidad. Bien, otra cuestión, debe seguir un procedimiento, ¿sí? El Estado, de alguna manera, como tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía de cada cosa que hace, debe seguir como una garantía, se le llama de garantía adjetiva esto, ¿no? Debe seguir un procedimiento estipulado por esta ley. No puede tomar de cualquier manera una decisión. ¿Por qué? Porque ese procedimiento también es una garantía para el ciudadano, porque el ciudadano en cualquier momento puede ir viendo cómo se va desarrollando antes de tomar la decisión, y si ve que, por ejemplo, un técnico asesor plantea una cosa que va en su contra, podría intervenir y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con este dictamen antes que se lo den de alguna manera negativamente. Toma vista y puede ir siguiendo ese expediente. Entonces, antes de la emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos en la ley. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver los dictámenes y demás. Vamos a pasar de largo esto así. Bien, dice como otra elemento importante, el acto debe estar motivado. Debe, de alguna manera, expresar las razones que llevan al funcionario a tomar esa decisión, ¿sí? Y debe tomar, para formarse esa decisión, una cantidad de recaudos que vamos a ver digamos, a lo largo de esta ley, cuando veamos el procedimiento particularmente. Pero básicamente debe fundarse en la ley, debe fundarse en una causa. La motivación y la causa están muy entremezcladas. Cuando ustedes ven en los libros de texto, en general se ve como que las cosas pueden ser muchas veces causa de esa motivación. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? También debe cumplir una finalidad. Esa finalidad surge del elemento que vamos a ver en cada norma que crea, por ejemplo, un determinado plan social, cuál es la finalidad de ese plan. ¿Sí? Entonces, cada organismo va a tener un conjunto de atribuciones y finalidades que deben cumplir. Pero a su vez, el particular debe también estar dentro
de esos fines que la norma principal determinó, por ejemplo, de ese plan. ¿Se comprende? Decir, bueno, la UH tiene por finalidad atender cuestiones de falta de ingresos, etc. Bueno, cuando se toma una decisión respecto de eso, tiene que atender a esa finalidad, a resolver el problema que tanto la norma que crea un derecho como el organismo tiene como finalidad de actuación se cumpla. Un poco tiene que ver esto con que la decisión tiene que ser para resolver un problema. Esa es la finalidad. Y debe ser proporcionada y proporcional a esa resolución. ¿Sí? Cuando se habla de la proporcionalidad, a veces se dice, bueno, yo para resolver el tema, ¿vieron el famoso tirarle un cañonazo a una hormiga, ¿no? Bueno, de alguna manera, la finalidad siempre tiene que estar relacionada con y proporcionalmente estipulada con lo que yo quiero resolver. Ahí está, las medidas del acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a esa finalidad. Bien, esto es normativa, lo pasamos de largo. Se entendió hasta ahora todos los elementos, por lo menos las definiciones básicas. Después vamos a meternos, en este caso nos vamos a meter el tema de la competencia, quiero verla ahora, y voy a terminar con esto. Después lo vamos a seguir la reunión pasada. Yo estas filminas ya se las envié hoy, después vamos a subir esto también al canal de YouTube. Dice, la competencia de el artículo 3, de los órganos administrativos sea la que resulte, según los casos, de todas las fuentes del derecho que hemos visto. La Constitución Nacional, las leyes, los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad y del órgano correspondiente, y es improrrogable. O sea, no puede el órgano decir, esto lo decido, pero esto no. Lo debe decidir. A menos que exista, ¿no?, una delegación expresa, autorizada, y que será procedente, dice, a ver, déjenme ver bien el artículo, dice, la vocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario. ¿Vieron lo que habíamos hablado de avocación y de delegación? O sea, puede prorrogar la decisión si la delegó en otro funcionario subalterno, ¿sí? Expresamente lo tiene que hacer, ¿sí? Y cuando se aboca, esa vocación la puede hacer a menos que tenga una norma que diga que no se puede abocar ahí. ¿Por qué? Porque se está metiendo en atribuciones propias del organismo subalterno. Bien. Déjenme ver si... Un segundito. Pasamos... Un segundo. Voy a terminar hoy definiendo, clasificando en realidad, cómo puede ser la competencia. ¿Sí? Competencia es el conjunto de poderes, facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico le atribuye a un órgano estatal. ¿Sí? Es un principio básico de la organización. Una era la jerarquía, la otra la competencia. Yo lo dije rápidamente, pero ahora sabía que nos íbamos a meter acá. Entonces tenemos que cada organismo público va a tener en su creación un conjunto de facultades, competencias, atribuciones, y no se va a poder mover por fuera de ese conjunto de atribuciones. ¿Sí? Por eso es un principio básico de la organización. Su origen es legal. De alguna manera está en alguna norma, puede ser la Constitución, puede ser una ley, puede ser un decreto reglamentario, puede ser una resolución. Pero la norma inferior que estipula este tipo de competencia debe respetar desde la Constitución para arriba, o sea, todo lo que hay arriba de esa norma. Por eso tiene origen legal. Y la clasificamos, esto sí es importante, también todo es importante, pero esto es muy importante,
en razón de varias cosas. Una es competencia en relación de la materia, ya lo vimos, es decir, el secretario, el ministro de Desarrollo Social, esa es su materia, es una competencia de tipo funcional, muy famosa en los estados modernos, que dividen el poder en determinadas atribuciones que tienen que ver con materias. Luego tenemos la competencia en virtud del grado, y acá tenemos esa verticalidad que va a tener graduaciones. Obviamente el ministro va a tener una competencia genérica y después cada uno de sus secretarios va a tener un grado inferior en esa competencia. ¿Se comprende? Hay cosas que el ministro puede hacer que el secretario no va a poder hacer porque son atribuciones del ministro y está el secretario en un grado inferior. La otra es la clasificación en función del territorio, también la vimos. El intendente, el gobernador de una provincia, sus atribuciones son amplias pero dentro de su territorio. No puede ir a otro territorio. Si yo soy gobernador de La Pampa y voy a ejercer en Córdoba, lo matan. Empecemos por ahí, ¿no? Los cordobeses no van a permitirlo. Y después tenemos una competencia en razón del tiempo, que esto también es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque los funcionarios duran un periodo de tiempo. El presidente dura 4 años. Pasado 4 años y 1 minuto, el presidente, como si fuera la Cenicienta, se convierte en calabaza y no puede emitir ningún tipo de acto. ¿Me comprenden? Ya esos actos serían nulos. Esto que está muy claro, bueno, se dio el caso del traspaso de mando, ¿se acuerdan que si entregamos el bastón, la banda, si lo hacemos en el Congreso y demás? Hubo una situación en razón del tiempo que tuvimos que tener un presidente durante la noche, las 12 de la noche, hasta el momento de la jura del nuevo presidente, porque si no, no había presidente en nuestro país. La gestión famosa de unas horas se me fue el nombre, bueno, digamos, hay muchos chistes sobre la particular. Bueno, en ese caso, se había vencido... Pinedo, perdón, gracias. Federico Pinedo. Bueno, entonces en ese momento hubo que designar a una persona por si pasaba algo en esa noche, desde las 12 de la noche hasta el momento de la jura, y después Pinedo fue presidente que terminó su ejercicio. Este fue un poco la situación. Esto está muy claro en los grandes cargos, en un diputado, un senador, un gobernador. Ahora, está menos claro en organismos más subalternos, por ejemplo, una Secretaría de Estado. Uno presenta la renuncia y hay un periodo entre que el presidente designa al nuevo donde uno se puede ir a la casa, porque siguen pasando cosas, entonces hay una cosa muy complicada que se arregla ahí como para ver qué pasa. Muchas veces, muchos funcionarios, por ejemplo, le dice, bueno, el presidente me dijo que yo voy a ser secretario acá. Perfecto, pero se tarda entre que hacen el decreto, lo publican. El hombre se sienta, empieza a firmar cosas, bueno, todo eso es nulo. Hasta que no esté nombrado efectivamente y comunicado fehacientemente que está en el cargo, no puede hacer absolutamente nada. ¿Me comprende? Y uno tiene muchas veces buena voluntad, no quiero parar el funcionamiento, pero bueno, se da. Hay alguien que está hablando. Bien. Bueno, con esto, con esta clasificación, yo diría que terminemos por hoy. Vamos a continuar en la próxima reunión y si tienen alguna duda, aprovechemos antes de irnos y me comentan. No, dudas por mi parte, nada, muy tranquilo. Lo que sí, nos pueden mandar